Retomamos la sesión con la última conferencia a cargo del profesor Jesús Antonio Cid, catedrático de Literatura Española en esta universidad y profesor emérito desde 2018. Fue también director académico del Instituto Cervantes desde el año 2000 hasta 2003, director del Instituto Universitario Seminario Menéndez Pidal desde 2016 hasta el 2012 y actualmente es el presidente de la Fundación Ramón Menéndez Pidal. El profesor Cid es autor de trabajos indispensables para abordar temas como la tradición oral del romancero, la balada narrativa en lengua vasca o la novela picaresca, entre otros. Cabe destacar, además, que a lo largo de toda su trayectoria investigadora han sido numerosas sus aportaciones a la preservación de la familia Menéndez Pidal, con quien ha demostrado un compromiso continuado en publicaciones y conferencias dedicadas a Juan Menéndez Pidal, Ramón Menéndez Pidal, María Goyri y otros miembros ilustres de la familia. De entre todas ellas podrían destacarse las conferencias que ofreció en las dos últimas ediciones de este seminario, en 2023, su reciente y exhaustiva revisión de la bibliografía de Ramón Menéndez Pidal, que esperamos que pronto pueda publicarse, y en 2024 sobre la ciudad de Burgos y el imaginario cidiano. En esta ocasión, el profesor Cid ha optado por una materia diferente y hoy nos ilustrará con una conferencia titulada Oraciones hebraicas del siglo XV en procesos de la Inquisición de Castilla, rito y tradicionalización. Tiene la palabra el profesor Cid. Pues muchas gracias. Uno de los campos de actuación favoritos del Instituto Menéndez Pidal, como sabéis, ha sido siempre la tradición oral, es decir, el romancero, pero también otros géneros, historia oral, cuentística, lírica popular, etc. Bien, es bien sabido que el artefacto oral, el modo de producción oral, implica que la transmisión es inseparable de la creación y que la transmisión implica forzosamente variación, variabilidad. Bien, ello afecta a los géneros canónicos, donde más que de textos hablamos de versiones. No hay un romance de Gerineldo, hay N versiones de romance de Gerineldo o de cualquier otro de los romances que efectivamente sean orales. Bien, sin embargo, hay a veces producciones fronterizas que nos crean algún problema, producciones aparentemente orales, pero que no son orales. Estaba pensando, por ejemplo, en las oraciones. Cabe hablar de una tradición oral del Padre Nuestro, de la Ave María. Es verdad que se recitan de memoria y se aprenden tal vez sin necesidad de escritura, pero todos sabemos que hay un texto canónico y además que una oración no se puede variar, es palabra sagrada y no, el hablante no tiene facultad para modificarla. Es decir, que en algunas religiones además sería grave hacerlo, ¿no? Sería motivo de herejía y de castigo. Bien, aparte, pues eso, las oraciones tienen siempre un modelo escrito que nunca se pierde del todo. También las composiciones orales pueden derivar de textos escritos, pero se borra a lo largo de la transmisión la presencia, la imposición de ese modelo escrito. Bien, sin embargo, hay algún caso en donde esto de que las oraciones no se oralizan puede admitir excepciones. Y quería poner el ejemplo de oraciones cuando se transmiten en la clandestinidad, en secreto, es decir, cuando no son admitidas por la comunidad dominante, entonces esas oraciones solamente se pueden ejecutar, se pueden recitar o se pueden transmitir a otros de forma no pública, es decir, que desaparece la presencia de un modelo canónico que rija esas oraciones. Bien, quería poner el ejemplo de dos oraciones que fueron utilizadas como prueba acusatoria en procesos de la Inquisición. Y gracias a eso, precisamente, se han conservado. Es decir, que están adjuntas como una prueba de cargo que además fue decisiva, seguramente, para que un pobre mesonero de Guadalupe fuera quemado vivo. El poseer esa oración se convirtió en algo muy serio. Bien, es de todos sabido que la Inquisición se establece en Castilla en la década de 1480 contra la voluntad de los reyes católicos. Es decir, ellos la imponen, pero sabemos todos que Fernando el Católico era hijo descendiente de una judía. Es decir, que realmente los reyes católicos
aceptan implantar la Inquisición por las presiones de un estado de opinión muy contrario a los conversos. Y ese era el problema, recordemos que todavía hay judíos públicos en España, es que el hecho de que hubiera judíos impedía que los conversos fueran verdaderos cristianos. Es decir, que la convivencia entre judíos públicos y judíos conversos siempre hacía posible que el converso volviera a su religión primitiva. Y esa es la razón de que se imponga el santo oficio. Es la persecución de los conversos, porque una vez que son bautizados, si vuelven al judaísmo, son apóstatas, ¿no? Y son punibles, ¿no? El judío público no es punible, pero el converso sí, ¿no? Bien, los procesos contra judaizantes empiezan en Andalucía, en Sevilla, básicamente, y luego pasan a La Mancha, Ciudad Real, pero tal vez los procesos más célebres por su crueldad máxima son los procesos que tuvieron lugar en Guadalupe en 1485. Se establecieron dos tribunales, uno para los laicos. En la Puebla de Guadalupe había habido una comunidad judía muy importante y había centenares de familias conversas. Pero además de los laicos de la Puebla de Guadalupe, se descubre que en el propio monasterio de Guadalupe, en el monasterio de los Jerónimos, había no menos de 20 frailes que se descubre con pavor que practicaban el judaísmo a ocultas en el propio monasterio. De manera que hay dos tribunales, uno que actúa en la Puebla y otro que actúa en el propio convento de Guadalupe. Estos procesos contra acusados de judaísmo duraron casi medio año y se saldaron con unas cifras tremendas, ¿no? En varios autos de fe fueron quemados vivos 53 condenados sin más. En estatua, es decir, en efigie, porque habían huido, porque no se les encontró, se quemó a otros 23. Y se desenterraron y se quemaron los huesos de 46 difuntos de quienes se descubrió a posteriori que habían judaizado. Además, fueron condenados a cárcel perpetua los 16 y los condenados a destierro perpetuo fueron infinitos, innumerables. Bien, pero además de personas, también se quemaban libros. Un cronista de monasterio nos dice que, si puedes poner un poquito de... Ah, no lo he hecho yo. Sí, un poquito más. ¿Un poco más? Sí, un poquito más. Ahí. Este cronista dice, ítem, el párrafo que está en negrita, otro día lunes, fueron 21 de dicho mes y año, agosto del 85, se quemaron 25 estatuas y 2 cargas de libros que tenían los dichos herejes. Esto lo dice Fray Diego de Écija, que es el autor de una notabilísima crónica histórica del monasterio de Guadalupe. Bien, en efecto, se habla mucho en los procesos de que tal monje leía una Biblia, ¿no? Una Biblia. Tener una Biblia era peligrosísimo. Y se habla de muchos libros de textos de oraciones, Sidurim y Madorim, es decir, libros rituales de oraciones hebraicas, en hebreo y en castellano. El poseerlos, el tener o rezar estos libros, figuraba entre los signos externos fácilmente detectables para acusar a esos judíos, como eran el no comer tocino, otras prescripciones alimenticias, la manera de matar las reses, por ejemplo, o de elaborar el vino. Eso detectaba fácilmente a un judío. Guardar el sábado, vestir camisa limpia en sábado podía ser mortal. Si alguien te descubría vestiéndote una camisa nueva o guardando, no trabajar el sábado, guisar el viernes para no tener que hacerlo el sábado, todo eso eran motivos de acusación de judaísmo. Por supuesto, había otros signos peores, la circuncisión, eso era evidencia clara de ser judaísmo, o haber manifestado reservas sobre el culto de la Trinidad, a la Virgen María o a los santos. Todo esto eran indicios a los que los pobres conversos no podían sustraerse, es decir, que eran fácilmente detectables. Bien, y por supuesto, lo que mencionábamos, los libros, ¿no? De tener oraciones hebraicas en hebreo, por supuesto, era
una prueba evidente, pero también traducciones a la lengua vulgar, al romance. Junto a los libros había escritos más modestos, cuadernillos manuscritos donde se copiaban oraciones para uso privado. Algunos de ellos, lo que decía, se han conservado por haber sido utilizados como instrumento de prueba en los procesos y añadidos, cosidos a los propios procesos. Veamos uno de ellos. Aparece en el proceso de Manuel González, mesonero, posadero del Mesón Blanco, y su proceso duró casi medio año, entre el 15 de enero del 85 y el 31 de julio. El procedimiento inquisitorial, lo conocéis, era antes de iniciar las actuaciones, un edicto de gracia donde se daba un plazo para que cualquiera que fuera consciente de haber cometido algún pecado de herejía se autodenunciara. Eso era lo que llamaban reconciliación. Entonces, alguien que sabía que le iban a investigar, pues se adelantaba y prestaba un escrito diciendo lo que había hecho pecaminoso y pidiendo penitencia por ello. Naturalmente, la Inquisición no siempre se creía estos escritos de reconciliación, y es lo que le ocurre a este pobre Manuel González. Él presenta su escrito de reconciliación y se acusa de una serie de cosas. Digo, señores, mi culpa que una cuaresma comí huevos. Eso era quebrantar la abstinencia, ¿no? O bien digo, señores, mi culpa que usando mi oficio quebranté muchas fiestas que la Madre Santa Iglesia manda guardar. Le mando penitencia por ello. Digo, señores, mi culpa que riñendo algunas veces con enojo digo, pese a Dios. Una especie de exabrupto, pues eso podía tener consecuencias. Le mando penitencia por ello. O digo, señores, mi culpa que estando enfermo comí carne algunos días de la cuaresma. Este mesonero pues se adelanta recordando estas posibles infracciones y pensando que con ello bastaba, pero por desgracia no fue así. El promotor fiscal consideró fingida esta reconciliación y el acusado declara minucias que no tienen importancia ninguna y sin embargo calla los verdaderos pecados de herejía que ha cometido. Y presenta a su vez las acusaciones graves de herejía y apostasía. Dice, entre otras muchas cosas, haciéndose domatista y buen rabí, enseñaba a otros la oración de judíos, teniendo asimismo en su casa otras muchas oraciones hebraicas, y al cabo de comer y cenar hacía la barashá, la bendición, sobre una taza de vino. Después bebía y daba a beber, etc. Y luego pues enumera otras transgresiones que mostrarían claramente su judaísmo, entre ellas, por supuesto, de estar circunciso. Bien, hay que reconocer que la Inquisición, en este caso, puso al reo un abogado especialmente bueno. Es decir, que Manuel González contó con un estupendo abogado que hizo todo lo posible para salvarlo. Es decir, que hay que reconocer que la iniquidad de los tribunales inquisitoriales fue después mucho mayor, donde los abogados eran algo prácticamente inexistente o ineficaz. Pero en esos primeros procesos, los abogados sí se emplearon a fondo e intentaron revertir las acusaciones. El abogado, por ejemplo, respecto a la oración, alegó que a lo décimo, de que el dicho fiscal le acusa diciendo que enseñaba a otros la oración de judíos y teniendo, dice que en su casa oraciones hebraicas, digo que el dicho mi parte nunca tal enseñó, ni vido, ni tuvo tales oraciones. Y lo que acerca de esto pasa es que Inés Gutiérrez, mujer del dicho mi parte, hubo una oración judaica de un cordobés, porque la cual dicho su mujer se casó dos veces y esta oración procedería del primer marido, pero que la mujer no había hecho ningún caso de esa oración, sino que la había metido en un arca, ¿no? La había echado en un arca y nunca haberla visto ni haber usado ella. Bien, esto es lo que alega el abogado para anular ese cargo. Ahora bien, por desgracia para el mesonero, los testigos que presentó la acusación fueron mucho más convincentes que los testigos de la defensa. Por ejemplo, un Pedro Rodríguez Bullón, vecino de este lugar, dijo que siguiendo Mozuelo, andando a la escuela, este testigo, él y el dicho Manuel González, que le rezaba el dicho Manuel González a este testigo un paternoster judío que dicen paternoster de Tugel a Maharón, palabras claramente hebraicas, y que decía a este testigo que Fernán González, su padre, lo rezaba a la mesa en una bodega que tenía.
Otro testigo, ¿no? Tal Esteban Guitardi, capellán en el puerto de San Vicente, testigo jurado, preguntado, dijo que estando este testigo en esta villa de Mesón Blanco, obra de 8 días antes que prendiesen al dicho Manuel González, dijo el dicho Manuel a este testigo y a Juan, un francés, que allí estaban, que demostrasen el Pater Noster y el Ave María, que pesase a Dios que ahora habían de aprender cosas que nunca aprendieron, que esto es lo que sabe por el juramento. Es decir, que Manuel González no sabía las oraciones básicas que todo bautizado debe conocer, lo cual tiene una prueba incriminatoria muy clara. Para colmo, algunos de los testigos de la defensa hizo más bien el papel contrario. A la cuarta pregunta dijo que sabe que recibía a cristianos y a moros y judíos en su casa, en Mesón, y que debido a que mayor cobro y recaudo ponía él en las cosas de judíos y moros que en las de los cristianos. Atendía mejor a los no cristianos. A la octava pregunta dijo que lo tenía en posesión de mal cristiano, haciendo las cosas que hacía como lo que decía. Esto era un testigo de la defensa, de manera que ya vemos que mal lo tenía. El pobre Manuel González, que además, puesto que el tribunal no consideró satisfactorias sus descargos, lo sometió a tormento y en el curso del tormento, la tortura acabó confesando todo aquello de que se le acusaba. En consecuencia, fue condenado a ser relajado al brazo secular y quemado vivo. Bien, este es el proceso de Manuel González, y que nos interesa aquí porque, además de conservar el proceso entero, es uno de los pocos procesos que se conservan íntegros, tiene cosido esa oración, ¿no? Bien, en el curso del proceso de acceso se dan más precisiones sobre esta oración. Una vez que ya ha sido convicto, intenta salvarse diciendo que no respondió a lo de la oración que está en este proceso porque de ella no le fue dada copia y que ahora, por descargo de su conciencia, dijo que nunca tal oración tuvo ni vido, pero que si la viera, que rezara por ella, como rezó en otras que su padre le había dado, que dijo que eran de salterio, es decir, tomadas de los salmos, semejantes a esta y que demanda penitencia así de aquella como de otras. Bien, el cuadernillo, alguno, alguno. Uno, sí. Bien, este es el cuadernillo que está cosido en el proceso, que está hoy en el archivo histórico. Es de formato muy pequeño. Se conservan solo unas pocas hojas, pero faltan las hojas del principio y faltan las hojas del final, y en medio también faltan. Vemos que son de manos distintas, sobre todo las dos últimas páginas, son mucho más de mucho más difícil lectura. Esto sí es letra procesal, casi, ¿no? Ustedes sabrá. Pero veis que en efecto no es un cuaderno unitario, es decir, que se habla de la oración del mesonero, pero realmente no es una oración. Yo creo que hay 4, ¿sí? Difíciles de identificar, pero que hay. Aquí vemos claramente una transición. Se ha dejado un hueco para una inicial, pero ahí vemos que la línea sangrada en el nombre de. Ahí empieza una oración nueva. Es decir, que este proceso tiene 4 oraciones distintas. Bien, segundo caso. Se trata de una beata de Ocaña, una tal Mencía Juárez, o Suárez, que fue procesada casi al mismo tiempo, 2 años después, en 1487. El caso de esta Mencía Juárez es muy notable porque es verdad que en Ocaña había habido una comunidad judía muy importante y había muchos conversos, pero la familia de esta Mencía ya eran cristianos hacía tiempo, es más, eran hidalgos. Y en la casa de los familiares de Mencía se alojaban los frailes, es decir, que era un sitio claramente cristiano. Esta Mencía, además, era terciaria franciscana, que vestía el hábito de San Francisco y estaba adscrita a un monasterio, un convento de franciscanos. Es decir, que aparentemente su ortodoxia era máxima. Era lo que les llamaban entonces una beguina, una beata,
Es decir, gente que practicaba una religiosidad notable por libre, sin estar en una orden monástica, sin ser monjas, viviendo en el mundo secular, pero eran gente especialmente devota, y no se entiende que acabara procesada, pero así fue. Esta mujer prestaba sus servicios en un convento de franciscanos, que al parecer era muy mandona, que quería controlar todo lo que pasaba en ese convento. Precisamente una de sus discípulas, de sus paniaguadas, la denuncia diciendo que cometía cosas muy graves. Podemos pasar al Sí. primer sí, ¿no? En efecto, la denuncia y Mencía fue encarcelada y se le confiscan sus bienes. En la acusación se decía lo siguiente: Mencía Juárez, beata, cita de esta villa, de la villa de Docaña, que presente está, la cual con poco temor de Dios y en condenación de su ánima, habiendo sido bautizada y viviendo en nombre y posesión de cristiana, y así llamada, gozando de los privilegios y exenciones e inmunidades que los cristianos gozan, heretizó y apostató de nuestra santa fe católica, guardando y siguiendo la ley de Moisés y sus ritos y ceremonias, en observancia de lo cual dijo que cuando Nuestra Señora la Virgen Santa María fue a visitar a Santa Isabel, que no sabía Nuestra Señora que iba preñada de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Y asimismo, no creía el Santo Sacramento del altar, y creía y decía que era pan y vino y no verdadero cuerpo de nuestro Redentor. Esto era muy grave, negar la transustanciación, en fin, no era cualquier cosa. Y alabando la ley de Moisés, dijo que aquella ley era ley de cimiento y de verdad, y que la ley y fe de los dichos cristianos que era ley sin cimiento, y por eso que ella, quien quiera, debía querer más la ley que tiene verdad y cimiento que no la que no lo tiene. Bien, estas son las acusaciones. Naturalmente ella negó, porque nunca había dicho tal cosa. También fue sometida a tortura. Pero bueno, en el caso de Mencía tuvo suerte, porque no fue quemada viva, solamente la condenaron a salir en procesión con una candela en la mano a la vergüenza pública, pero se le devolvieron sus bienes. Es decir, que en este tribunal fue más benévolo. Bien, en el curso de su proceso también se habla que tenía oraciones de naturaleza especial. Catalina Gómez, boticaria, vecina de Ocaña, antes que de eso ocurriera, le entregó una oración de Josep para que se la guardase y que este testigo la ha tenido y que hoy, quitándola, sacaron de la cárcel, la echó tras de una cama. Y también dan a entender que la oración la tenían, pero que no la usaban. Bueno, el hecho es que abrevio, aquí viene en efecto la sentencia, pero bueno, la conclusión es que en este caso, por lo menos salvó su vida. Bien, la oración, si unió al proceso, es un librito pequeño de 13 páginas, de escritura mucho más cuidada que la del mesonero. Si podemos ver el archivo El 2, ¿no? Todo eso está digitalizado de manera magnífica en el archivo Pares, ¿no? de archivos y es accesible a cualquiera. Veis que la oración de Mencía tiene iniciales en tinta roja y la letra en efecto es bastante más cuidada. Curiosamente acaba el librito con unas jaculatorias en puro latín y hablando de Jesucristo, es decir, que para esta Mencía estas oraciones no eran heréticas, sino que eran totalmente cristianas. Es decir, o hacía una especie de extraño sincretismo de judaísmo y cristianismo, porque habla de nuestro Redentor Jesucristo y las oraciones acaban con unas jaculatorias de raigambre totalmente cristiana. Volvemos a irnos. Bien, esta oración de Mencía ha sido conocida desde tiempos antiguos. El gran historiador de los judíos de la Edad Media española, el alemán Yitzhak Baer, habla de ella. Y en fecha reciente esta plegaria ha sido objeto de dos estudios muy notables, casi simultáneos, dos autoras que se ignoraban mutuamente, pero que publican
y estudian esta oración. Cecilia Barr, la oración de la Beata, un estudio de casos sobre la religiosidad de una mujer conversa, Castilla tal, una revista que se publica en esta facultad, en la Facultad de Historia de la España Medieval, y por su parte Lourdes Soriano Robles y Gloria Sabaté y Marín publican también la oración, fragmento de un oracional judío-romance en el Archivo Histórico Nacional, etc. Don Julio Caro Baroja también llamó la atención sobre esta oración, que le sorprendía por su aire inspirado, solemne, verboso, que toma un aire de invocación o conjuro versificado. He hecho una fotocopia que le proponemos ver en pantalla. Creo que a algunos nos puede interesar tener este texto, que es realmente de una belleza visionaria muy notable. Es decir, que creo que conviene que, si queréis, lo veáis. Sí, pasamos a algo. ¿Tenéis? Sí. Sí, bueno, es lo mismo que os doy en papel, ¿no? Bueno, el principio de la oración ya revela claramente su judaísmo. Oh Adonai, hayas de mí merced por tu santa misericordia, piedad, sácame de esta tribulación tan grande en que soy caído, que tú eres poderoso. Bien, esto se va a repetir como un mantra, lo subrayo en azul, periódicamente, ¿no? Cada X párrafos hay esta invocación de repetición de ayuda a Dios, a Adonai, o Adonai, hayas de mí merced, etc. Lo que a don Julio Caro Baroja y a cualquiera le llama la atención, en efecto, los apelativos con que se dirige a Adonai, ¿no? Si veis el tercer párrafo, el que está sangrado, oh Adonai, hayas de mí merced por tu santa misericordia, piedad, sácame de esta tribulación tan grande en que soy caído, tú que eres Dios, sostenimiento de todo el mundo, fuerte y de todopoderoso, alegría muy alta y león bravo y ballena grande y serpiente alta, dragón profundo, aire de dulzor y de alegría y de salud, agua de limpieza y tierra con fruto, gusano humilde, monte alto, puerta de los cielos y piedra de gloria, pastor de los ángeles fieles, alteza sin fin, abismo profundo con defendimiento, etc. Todo no tiene desperdicio, podéis leerlo cuando tengáis tiempo, pero os pido que veáis ahora, deis la vuelta a la página y veáis el primer párrafo de esta vuelta. Vuelve la invocación, no Adonai, hayas de mi merced, pues pecador por tu santa misericordia, de piedad, sácame de esta tribulación tan grande, etc. Tú, Dios de los espíritus, sombra de las fantasmas, Señor de sapiencia buena, Señor de folganza, ave volante, pescado nadante, gloria andante, reptilia reptante, templo de salud, libro de vida, ley consagrada, oro verdadero, sacrificio recibido, limosna bendita, tálamo del día, vaso de limpieza, lumbre de Espíritu Santo, etc. Bien, en efecto es muy notable, tiene tono de salmos, en efecto, pero no es ningún salmo. Una estudiosa de los procesos de Guadalupe, Gretchen Starr, consultó a expertos en rituales hebraicos y le dijeron, no, esto no está en ningún ritual hebraico. Estas oraciones son desconocidas en la tradición hebraica. Es decir, hay infinidad de siturin y mazdorin, libros de rezos, que se transmitieron en manuscritos, hay muchos en España, y después se imprimen en Italia, en Ferrara, en Venecia, en Londres, en Ámsterdam, han continuado hasta hoy estos libros de oraciones rituales, y muchas derivadas de los salmos. Pero estas oraciones concretas, ni las del Misonero ni las de Mencía Suárez, aparecen tal cual en ninguno de estas colecciones de rezos hebraicos. Bien, Margarita Morreale, se interesó mucho por las versiones bíblicas, decía que seguramente esto era una oración, dice ella, una oración libre, es decir, oraciones inventadas por devotos especiales, es decir, un reflejo de una religiosidad personal, individual, y que era una invención, es decir, que no llegaron a tener
carácter colectivo. A mí me parece una especie de oxímoron. Una oración está para ser transmitida. Una oración se reza en comunidad o no es oración, es decir, creo yo, ¿no? De manera que no entiendo muy bien ese concepto de oración libre. Puede haber un místico que escriba sus pensamientos, pero si es una oración, y en efecto aquí queda claro en los procesos que se rezaban, sí que se rezaban en conjunto y se metían de padres a hijos, pues no creo que pueda aceptarse esa idea de oración libre. Lo que creo seguramente es que hay tradicionalidad, ¿eh? Porque lo curioso es que la oración de la Beata y la de el Mesonero coinciden en gran parte. Si pasamos al archivo cuarto, os decía que el cuadernillo del Mesonero de Guadalupe no es una oración única, como a veces se ha dicho, sino que son 4 oraciones, ¿eh? A la izquierda está el cuadernillo de Guadalupe y a la derecha el de Ocaña, ¿no? Y subrayado en amarillo las coincidencias, pero son coincidencias no textuales, es decir, no es como el Padre Nuestro que rezamos los cristianos, que siempre es igual, sino que tienen variantes verbales infinitas. Para empezar, la que es la primera oración en Guadalupe es la última en el librito de la Beata de Ocaña, es decir, que el orden no es el mismo, pero sí vemos que el texto subyacente es único. Y sin ningún compañero y sin ningún abogado que me fíe delante de ti, que non es menester, Señor, porque ninguno non se puede esconder de tu catadura, que tú oyes a todos, entiendes todo y eres en todo lugar, y soy cierto y seguro que me oyes lo que yo te ruego, mi Señor, y que me puedes ayudar si te place, por eso te ruego, mi Señor, que me cumplas esta mi demanda tan grande que te yo pido, etc. El librito de la Beata de Ocaña, sin fiador que me fiere, está incompleto, por desgracia, pero sí vemos que a partir de ahí coincide. Fiador que me fíe delante de ti, que non es menester porque ninguno non se puede esconder delante de tu acatadura, que tú oyes a todos. Es decir, que es el mismo fondo, pero verbalmente los cambios son constantes. Es decir, no hay una reproducción mecánica. Es decir, que en efecto es una transmisión oral, creo, lo que justificaría estas variantes tan fijas. Esta es la primera oración en donde las coincidencias son constantes, es decir, que del principio a final, en lo conservado, se conserva muy bien. Bien, lo que pasa es que el texto de la Beata de Ocaña es mucho más largo, porque el texto de Guadalupe está cortada la página y falta mucho. Bien, hay una segunda oración que solamente consta de Guadalupe, no hay correspondencia en Ocaña, que es una especie de petición de amparo a Dios con ejemplos bíblicos. Oh Señor, líbrame, así como libraste a los 3 niños de Dorno ardiente. Oh Señor, líbrame, así como libraste a Noé de las angustias del diluvio, estando los altos en el arca. Oh Señor, oye mi oración, así como oíste a Jonás, el profeta estando en el vientre de la ballena, etcétera. Son ejemplos bíblicos, pero tal cual esta oración tampoco está en ningún ritual hebraico. La tercera oración tampoco está en Caña y es una oración de alabanza a Dios, Señor de las huestes, Dios vivo de Israel, Señor de los señores, fuerte Señor de los mundos, justiciero y verdadero, abre tus ojos, verme, etc. Esto, como si alguno tenéis interés, pues, creo que lo podremos poner en la página del instituto, porque ya os digo que son oraciones realmente notables, también para la historia de la lengua, que muestran una oralidad de base y un arcaísmo, aunque son de procesos de 1460 y tantos, yo creo que son muy anteriores, que responden a un estado de lengua más arcaico. Bien, la cuarta oración es la que os he dado en parte, en donde Ocaña la tiene completa, merced hayas de mí, y Guadalupe se une solo a partir de un cierto momento, pero vemos que en efecto es la misma oración. No os quiero cansar, pero os puedo asegurar que sí, que es el mismo tipo de variantes verbales, pero que el fondo y el contenido de la oración es muy parecido a 2 versiones del romance, que dicen, no, me pongo lo mismo, pero lo dicen de manera distinta. O sea que concluyendo, por acabar antes, en efecto, creo que estas oraciones muestran que hay una tradición
oral críptica, estas la oración se guarda en el fondo del arca, debajo de la cama, es decir, porque no se pueden rezar en público, porque dan evidencia clara de que el que la rezaba era judaizante. Es decir, que si era judío público no pasaba nada todavía, pero si era judaizante, bautizado, esta prueba de mosaísmo podía llevar directamente a la hoguera o a perder la confiscación total de bienes, como la Beata de Ocaña, y a penitencias infamantes, salir en público en una procesión delante de todo el pueblo con camisas, sin vestidos, avenas, una candela en la mano y descalzo, ¿no? Quedar marcado para toda la vida, ¿no? Como procesado por el Santo Oficio. Y eso inhabilitaba a sus descendientes para cargos públicos, para ir a la universidad. Pues, nadie podía ir a un colegio mayor universitario si era descendiente de procesados por el Santo Oficio, como bien sabéis. Bien, pues muchas gracias y aquí termino. Muchas gracias al profesor Pi por su conferencia. Abrimos el turno de preguntas, comentarios en la sala y en el chat. Mercedes. Vamos. Sí, pues yo, la primero, felicitar al conferenciante y desde luego al Instituto Universitario por esta primera sesión de conferencias del ciclo de los maestros. Bueno, comento, me han interesado muchísimo las tres conferencias, pero indudablemente la más cercana a los aspectos de los que me ocupo en mi investigación ha sido esa de Antonio, porque ha puesto de relieve un fenómeno que yo desconocía, pero no creo el marco en el que se escribe. El marco en el que se escribe es el de la transmisión de oraciones taumatúrgicas que se remontan, desde luego, que tenemos constancia del siglo XII y XIII, y que aflorarán en testimonios que nos han llegado a partir de los primeros años de asentamiento de la imprenta. Me refiero a oraciones como las que se mencionan, además específicamente en el Lazarillo, como la oración de San León Papa y la oración de la Emparedada. De estas nos han llegado testimonios impresos rarísimos, pero y además van aflorando cada vez más. Yo me he ocupado concretamente de la oración de San León. Y lo que me ha llamado mucho la atención es esta existencia de testimonios manuscritos que coinciden en los aspectos formales, materiales, de ahí ese poconio del derecho. El hecho de que son libritos pequeños, digamos, un 16avo, un 6avo, y concretamente el testimonio, creo, de Ocaña, que aparece con bueno, uno de ellos con los huecos para iniciales y el otro con una capitular en rojo. Bien, en todo este fenómeno de las oraciones de carácter taumatúrgico y desde luego reservadas. Entonces, yo un poco de lo que apuntaba Margarita Monreales, oraciones personales que también, desde luego en el caso del San León y de la Emparedada, se vincularon con fenómenos paralelos como el de la devoción moderna, ¿no? De modo que, pero que en efecto tuvieron una difusión más amplia, puesto que las que sabemos que llegaron a la imprenta y se hicieron varias ediciones, concretamente de la de San León. Vamos a ver, hay una en la Lázaro Galdiano, hay otra en la Hispanie, y además con muchos problemas bibliográficos. Ha aparecido una tercera en las momias de Cuellar, y de la apareció emparedada con el alijo del Lazarillo en Valdarrota, es otro de modo que estas oraciones se difundían colectivamente. El hecho de la materialidad de estos dos testimonios me hace pensar
que también que antes de la imprenta, porque todos estos son muy tempranos, desde las primeras décadas del 16, que antes de la imprenta se difundían también manuscritos. Lo interesante también es esos límites difusos de la ortodoxia y la heterodoxia que tendremos en este ámbito hasta que empiecen a publicarse los índices inquisitoriales, que afectaron sobre todo a testimonios impresos, pero también a manuscritos. ¿Y por qué? ¿Cómo se manifiesta estos límites difusos y que crearon tantos problemas? El caso de esta beguina, de la que creo que es muy difícil dudar de su ortodoxia, y sin embargo fue condenada. Pues porque buena parte de estas oraciones llegaron a incorporarse a los libros de horas, y fueron a Ruth, gran especialista en estas cuestiones, a los libros de horas al final como oraciones complementarias, tanto en los manuscritos como en los libros de horas incunables y posincunables. De modo que tenemos testimonio de la oración de San León, por ejemplo, en libros de horas, de ese mercado editorial importantísimo como fueron las imprentas de París. Y ese es el motivo de que estos libros de horas pasaran a los índices inquisitoriales, me refiero a los españoles, desde el índice del primero de Valdés de 1551 y después del 59. Siempre nos ha llamado la atención cómo es posible que un libro de horas entrara en el índice. Pues entraba porque incorporaban estas oraciones. De modo que, por eso lo que bueno, me ha encantado todo, ¿no? Pero es ver cómo existen estadios previos de esas recopilaciones de oraciones o de oraciones exentas para divulgación a través de lo que entonces tenía que ser el librillo manuscrito. Y también en el testimonio de la Beguina me ha interesado muchísimo cómo se refiere a que una acólita que la acusan en una arquilla que llevaba entre las tocas. Eran lo que Fernando Bus ha llamado los libros de toque, de tocar, de llevar, bueno, como los detentes de nuestra guerra civil, ¿no? De llevar como protección, ¿no? De modo que eso también se vean. Así que quizás situarlo en relación con estas cuestiones alarmas y desde luego el carácter salmodiado, las reiteraciones, las continuas repeticiones y esa fraseología casi fija que encontramos de unas y otras, creo que ha puesto muy bien en evidencia cómo tiene ese componente oral, de oralización y de transmisión oral importantísimo, que se aprecia también en las oraciones impresas. Un poco la reflexión. Sí. Ana Valenciano y Zoso Lazar se acordarán seguramente de que en las encuestas que hacíamos de romances, a veces llegábamos a un pueblo y alguien decía, no, eso que pregunta no lo sé, pero yo tengo aquí una oración, eso es un romance religioso, que eso la tengo escrita, y eran a veces personas analfabetas, pero tenían la oración escrita porque veían un poder eficaz, ¿no? Para librarse de enfermedades y lo que fuera. Lo que dice es taumatúrgico, sí funcionaba de esa manera. Los libritos en la época que tú dices, hay este homónimo de Juan de Lucena, el autor de Vita Beata, pero no es él, es uno que era impresor y que cuando todavía en el Reino de Granada había judíos públicos, imprimía manuales de oraciones para llevarlos a vender a los judíos del Reino de Granada. Estamos en la década de los 80, 90, y que todavía había judíos públicos que podían usar bien estas oraciones. Los conversos ya no. ¿Decías, Ana, perdón? Sí. Vamos a ver, yo es que sigo en la prehistoria de la transmisión oral. Entonces, tú has empezado diciendo que en la transmisión oral se puede interferir, se interfiere a veces la tradición escrita. ¿Te he entendido? Bien. Luego resulta que estos casos que nos has presentado es uno de aquí, otro de allí, y tienen
lo que serían pseudovariantes, o sea que se parecen. Vamos por ahí. Ocaña y Guadalupe no están muy lejos, pero es una distancia considerable. Es decir, que es curioso que en dos Por eso digo, sitios distantes se conservaran oraciones en parte comunes, en parte no. ¿cómo? O sea, no me cabe en la cabeza. O hay un referente común Sí, hay un modelo común, sí, yo creo que sí, que lo hay. que no sabemos, ya estamos en un agujero. Pero eso ocurre con toda la tradición oral. No, ya, El claro, modelo claro. primitivo, ¿no? Pero es que hay muchas cosas en común, sobre todo el espíritu, o sea, la idea de transferir al mundo hebraico cosas que no son del mundo hebraico. Bueno, para empezar están en castellano, porque Me ha parecido fascinante. son castellanos. Pero bueno, el modelo, en efecto, y los propios acusados lo dicen, son oraciones de salterio. Ellos tienen el modelo de los salmos, que en efecto los salmos son el gran nutriente de los libros de rezos hebraicos, que gran parte de ellos. Y a lo mejor eso Esos es son lo que los hay, salmos. pero igual había miles Tuvo que haber, sí. parecidas. ¿Puedo preguntar? ¿Eran cantados Estas oraciones. los salterios? No, Pues yo no lo creo. Bueno, en los rituales judíos sí, sí se cantan los salmos, sí. Ahora, en español las traducciones no suelen ser métricas. No sé si... Guillén de Segovia tiene unos salmos, hay unas traducciones en los salmos penitenciales que sí eran cantables, si se quisiera. O sea que posiblemente sí podría serlo. Pero los salmos son muy largos a veces. Yo me uno a la fascinación sobre este tema y sobre todo porque los procesos inquisitoriales están dando últimamente con estas cosas unidas, ¿no? Estos testimonios. Y también creo, como ha dicho Mercedes, que evidentemente esta oración individual, ¿no? Que ya sale en los libros de oras, los salterios, los breviarios, es que es lo que más tenían todas estas mujeres. En arcas, en arquillas, escondidos, pero siempre con ellas. Entonces hay como dos consideraciones, ¿no? Por una parte, el libro como objeto material con ese poder de identificación y sobre todo de taumatúrgico, ¿no? La oración de San León, que la hemos podido ver en Segovia, pues chiquitita para llevar aquí o dentro de la ropa y demás. Y eso lo tenían todas estas, especialmente mujeres, dentro de su horizonte de lecturas y rezo. Un rezo individual por la devoción moderna. Y especialmente cuando ya llega la imprenta, se ve ese mercado, ¿no? Sobre todo, y la intención editorial, y bueno, la riqueza que les iba a dar estos impresores, se empiezan a hacer muchas de esas impresiones añadiendo oraciones, padres nuestros, un poco en ese sentido, pero especialmente en romance. Y eso es lo que especialmente también, por añadir ese punto de la Inquisición, es lo que censura la Inquisición. Los libros de horas en romance, que son especialmente peligrosos porque se leen mejor. Porque en latín entendemos, ¿no? Que puede haber una mala interpretación o no una comprensión total, pero los que están en el romance se entienden bien. Y entonces ahí empezar a ver esos libros de horas como objeto material de contemplación también, meditación, interpretación y rezo del libro de horas, pero también con las censuras tachadas en línea, ¿no? de la Inquisición, que son muy importantes. Sí, yo cuestionaba lo de la palabra individual, de oración individual, no por el uso en efecto es individual, claro. Pero la creación y la difusión no es privativa, es decir, que estas oraciones las usan muchos. Pero por eso el hecho de que se configuren como libros que se copian y recopian para difundir, el que lleve una inicial en rojo y que dejen huecos para iniciales, eso claramente denota que es una intención de configurarlo como producto librario. Eso no es una copia personal para uso privativo. Y
Y sí, había pedido un poco para apuntar otra cosa que sé que a Ruiz le va a sacar una sonrisa porque es ella la especialista y no yo. Pero recordar que Isabel la Católica tenía entre sus libros, creo que dos libros joya, porque también el hecho taumatúrgico y el libro joya va vinculado, dos oraciones de San León, en un libro chiquito, aforrado de cerro blanco. Uno de ellos copiado en Guadalupe, para ella. Pues, Y luego está también la historia de la oración de Carlos V, ese libro joya que adquirieron hace unos cuantos años, ¿no? Pero que también era muy pequeñito y con estos textos. es una joya también en sí mismo para ser llevado. Tiene una decoración como si fuera un colgante. Y de modo que esto pone de manifiesto cómo no solo se difundían en ese ámbito de espiritualidad, de devoción moderna, digamos, de las élites, sino también un amplio mercado. Perdón. ¿Puedo hablar? Sí, sí. No, es que no sabía que había alguien antes que yo. No, que cuando tú has hecho la comparación, cuando Antonio ha hecho la comparación y has visto las variantes, eso parece que es producto de una oralidad, ¿no? Es lo que has insinuado. Creo que sí, en última instancia sí. Es la propuesta. Bueno, Sí. entonces, ¿cómo es que se pasaba por escrito? Las variantes están en la escritura, pero provienen de la oralidad. Bueno, tú cuando copias cuando te recitan una versión, tú la pones por escrito. Claro. Entonces, si coges otra versión por escrito, los dos escritos serán diferentes. O sea, Porque o sea que no es, las variantes no se dan en la escritura, ¿no? No se yo creo que en última instancia creo que no. Luego copias de copias, pero si hay variantes es porque se han transmitido por vía oral, pienso. ¿Alguna cuestión más? Yo me quedo con los dos. Primero, darte las gracias por la reflexión maravillosa. Sí, en esas oraciones de Guadalupe también encontramos el espíritu maravilloso, ¿no? De León Bravo, el dragón, la serpiente, la ballena. Pues no, pero es que por desgracia la de Guadalupe falta. Ahí se interrumpe el texto antes de llegar a todas esas metáforas tan fantásticas. Que por desgracia los dos textos son incompletos y a veces se complementan y a veces no. Entonces, toda esta parte que llamó la atención a Yitzhak Bay y a Caro Baroja no está en Guadalupe, está solo en Notania. Así. ¿Algún comentario sobre las conferencias anteriores? ¿Alguien en la sala o en el chat que quiera hacer algún comentario o pregunta? ¿No? ¿Nadie tampoco por aquí? Yo si acaso quería pedir disculpas por algo que de la sesión anterior, de la edición anterior de estos ciclos, donde me manifesté tal vez con cierta vehemencia sobre las glosas emilianenses vascas. Entonces quiero pedir disculpas a Maite Echenique porque tal vez lo dije de manera inadecuada. Lo que quería decir es que después de ver la documentación que hay en la Fundación Menéndez Pidal, la correspondencia de don Ramón con los estudiosos vascos, Azcue, Urquijo, Campión, etc., el carácter vasco de las glosas no me parecía del todo evidente, sobre todo las interpretaciones, puesto que vascólogos tan eminentes como ellos y otros posteriores no se ponen en absoluto de acuerdo sobre la interpretación de esas glosas, pero que no quiero en modo alguno negar que haya un trasfondo euskérico, por supuesto, en ambas glosas. Que te pido mis disculpas. Disculpadísimo, disculpadísimo. Y bueno, lo único que hago es repetir lo que ya he dicho antes, y es que se publicó el año pasado la parte latina de las glosas en una edición monumental por la Academia de la Historia y de la Lengua, y ahora estamos trabajando en la parte románica.
Por lo tanto, dejo para este nuevo volumen, que se publicará el año que viene, en las contestaciones. Pero es evidente, no se puede negar, afortunadamente están las glosas vascas ahí. Ya sé que tú no querías negar la existencia del vasco, pero para quienes sí quisieran hacerlo, no se puede porque están ahí, están ahí. Una cosa es que la interpretación a la que se llegue, bueno, son textos hace varios siglos, quizá 10, 11 o puede que 12. Por lo tanto, que haya discrepancias es normal, es normal. Disculpadísima, Antonio. ¿Alguna cuestión más? Bueno, si no hay comentarios ni preguntas, cerramos la sesión de hoy y os emplazamos al martes de la semana que viene a las 10:30 a la segunda sesión. Muchísimas, en este mismo lugar.